Soy Ramón Celorio, director gastronómico del Grupo Nature. Pues hoy, en el día de hoy, vamos a preparar aquí un par de platos con gochu asturcelta. Un guiso de manitas con cigala y luego un gochín prensado de asturcelta también con unos microvegetales y guacamole y una compota de manzana. Esos van a ser los dos platos que vamos a elaborar. La primera elaboración sería un guiso de manitas, que lo que hacemos es previamente, bueno, pues limpiamos bien las manos de cerdo, las cocemos como 1 hora 45 minutos al vapor, las deshuesamos y sacamos bien toda la piel, toda la carne, lo picamos en dados muy pequeñitos y hacemos un fondo de verduras con cebollita tierna, pimiento rojo, verde, cebolla roja, un poquitín de puerro también y las estofamos. Luego, después del estofado, le echamos las terminamos con un poquito de pimentón de la Vera, pimentón dulce de la Vera, azafrán y bueno, pues las terminamos a punto de sal y luego acompañamos lo que es el guiso de manitas con una cigala marcada también en la plancha. En esta receta con un espárrago verde, un espárrago triguero. Vamos a poner a calentar las manitas, las vamos a calentar. Porque bueno, en este caso las manitas lo que hacemos es, en el restaurante, preparamos los guisos y luego lo envasamos al vacío. Echamos un poquito de agua para que no se nos agarren y ponemos las manitas, se deshacen muy bien, tienen su gelatina, las desgrasamos porque la manita, como bueno, piensan muchos clientes, muchas personas que es un plato fuerte. La manita es un plato pues se digiere muy bien y no es un plato fuerte. Además, bueno, pues lleva su guiso de verduras y es todo gelatina. Lo que hacemos también, las picamos muy finas, a mí me gustan que estén bien picaditas. En esta otra sartén vamos a marcar también lo que son las cigalas, a fuego muy fuerte para que se nos quede en el interior en su punto. Vemos que están muy picadas, pero bueno, en este caso las hacemos muy suaves para acompañar con las cigalas. Vemos aquí la cigala, como medio minuto por un lado y la hacemos por el otro. Las manitas las tenemos muy calientes. El guiso meloso de manos de gochu asturcelta. Ponemos los espárragos verdes. Y por último, un poquito del aceite de freír las cigalitas. Lo tenemos. La segunda receta es un gochín asturcelta que confitamos a 72 grados 15 horas al vacío, luego lo deshuesamos, lo metemos en una bandeja, lo prensamos para que nos quede ese taco de gochín. Luego lo que hacemos es, lo marcamos en la plancha la piel para que quede dorado, para que bueno, quede bien crujiente. Y acompañamos de una ensalada con frambuesas, microvegetales ecológicos, un poquito de guacamole y un poquito de compota de manzana, que la montamos también con un poquito de grasa de lo que es de la piel del cerdo. Lo que vamos a hacer aquí ahora es, esto lo podemos bien sea pues gratinar en el horno o como en este caso que lo vamos a gratinar en la sartén. Ponemos aquí una sartén antiadherente, como vemos. Este lo vamos a dejar dorar pues como un par de minutos por cada lado. No tampoco a fuego demasiado fuerte, en los que tiene que dar un caramelizado dorado muy rico. Lo que buscamos es caramelizar por las dos partes. Se pone en la sartén un poquito de aceite de oliva, un poquito, porque bueno, también la piel suelta un poquito de grasa, entonces echamos un poquito de aceite de oliva. Aquí vemos el color que tiene que quedar. Es marcarlo por las 4 partes también, el sellado. Damos la vuelta ya, que se haga por todas las partes también. Bueno, yo creo que podemos emplatar, Bueno, pues empezamos con la compota de manzana, con un poquito de... Bueno, luego tenemos aquí una vinagreta, que son 3 partes de aceite de oliva,
una de un vinagre balsámico, un vinagre de sidra. En este caso tenemos un vinagre balsámico. Lo batimos un poquito para hacer un aceite cortado, ¿no? Ponemos el gochín. Pues aquí tenemos el prensado de gochín asturcelta con una compota de manzana, guacamole y una ensalada de vegetales ecológicos y frambuesas.